Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la charla de hoy, la séptima charla y penúltima charla de este año de estudio acá en Escuela Dirigentes Oeste. De verdad, encantados nosotros de haber contado con su asistencia ya durante 7 charlas, contando la de hoy, y muy a gusto con el grupo, las preguntas que se han hecho, todo el aprendizaje que hemos tenido. Muy agradecido por todo el esfuerzo de todos este año con la particularidad de tenernos que reunir por este medio digital. Ha sido un año de crecimiento y estamos muy contentos. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. La charla que vamos a tener hoy es de leyes de crecimiento orgánico. Nelson, si me ayudas ahí pasando la filmina, te agradezco. Les recordamos las reglas y recomendaciones para hoy. Con tal de no distraer a los expositores, les pedimos por favor guardar silencio y respeto, con el micrófono en silencio, por favor, para que sea de provecho para ustedes. Ojalá buscar un espacio sin distracciones, ¿verdad? Y el tema de preguntas, lo que hacemos es, como lo hemos hecho usualmente, nos escriben en el chat de la Escuela de Dirigentes o en chat privado o por acá en el chat de Zoom, nos mandan las preguntas y nosotros las transmitimos al final de la charla a los expositores. Nelson, ahí si me ayudas nuevamente, por favor. Vamos a arrancar la charla también, como es usual, encomendándonos al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Nuestros expositores son Tibisay y Nelson. Ellos tienen 15 años de casados, son venezolanos, tienen 14 años ya de vivir en Costa Rica. Tienen 2 hijos que forman parte del grupo de Cruzados. Tienen más de 20 años de trabajar al servicio del crecimiento de las familias y de matrimonios. Lideraron la integración de los talleres de encuentro de novios como programa de formación prematrimonial a nivel nacional en Venezuela. Nelson también ha sido misionero en Europa y en Oriente Medio. Y acá prestan servicio en la parroquia de San Ezequiel, y dentro de Schoenstatt lideran el grupo G57, que se llama Corazones en Alianza, y forman parte también de la Comisión de Escuela de Dirigentes. Muchas gracias a Nelson y a Tibi hoy por acompañarnos y educarnos este ratico. Todo suyo, Nelson y Tibi, todos ustedes a partir de ahora. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre escuchaba a los expositores decir que daba pena este momento, pero cuando uno está pasando por él es que se da cuenta que uno sí da ver un poco de vergüenza este momento, de estar escuchando un poco lo que uno ha hecho. Bueno, tal como le dice Jorge Eugenia, pues mi esposa Tibisay y yo soy Nelson, y nos toca hablar sobre esas leyes del crecimiento orgánico. Cuando nos plantearon el tema, pues a mí me pareció importante, y le pedí el permiso, por supuesto, a las personas competentes, de que debíamos tomar en cuenta ciertos elementos que es importante no perder de vista. ¿Ok? ¿Cuáles son esos elementos? El primero de todos es que nunca olvidemos el sentido común. Nosotros estamos al frente de personas, al frente de grupos, somos personas. Entonces, no creamos que las demás personas o las demás comunidades van a actuar de una forma diferente a como comúnmente se puede comportar algo. Y es importante tener muy presente entonces el sentido común, que como dicen por allí, es el menos común de todos los sentidos. Y por algo será.
Otra cosa que es muy importante y que le da sentido a lo que vamos a ver hoy, a estas leyes de crecimiento orgánico, es que tenemos que también tener presente que estamos ante personas, ante comunidades. El dirigente tienes a una persona al frente. ¿Y por qué le decimos esto? Porque esa persona se va a comportar como tal. Es algo natural. Todo lo natural tiene esas maneras de desarrollarse y de crecer naturalmente. Tenemos que estar entonces atentos a que no entre en nuestra mente y en nuestra conducta ese mecanismo que tanto nos alertaba el padre Kentenich. Otro punto que nos pareció importante que tuviésemos en el encuadre inicial es que debemos tener presente que ante toda decisión a la acción hay una percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente nosotros vamos a ir a ejecutar algo, a hacer algo, queremos hacer algo, pero eso que hacemos, eso que queremos hacer, lo vamos a hacer siempre con una visión particular. Es decir, yo lo hago de una manera porque yo percibo eso de una manera. La otra persona lo puede percibir de otra. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto? Que debemos aprender a ampliar nuestra mirada, a poner un poco nuestros ojos en la otra persona, porque estamos rodeados de personas. La comunidad es un grupo de personas. Otro elemento que es importante que tomemos en cuenta es la coherencia Celan. ¿Qué es la coherencia Celan? Es la coherencia que existe en las personas entre nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestro lenguaje y un algo más. Ya por ahí se pueden dar cuenta que no estoy hablando de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, sino que estoy hablando de las personas que conforman los grupos. Es decir, para que nos entendamos, si una persona me dice, estoy triste, con esta sonrisa, pues algo está pasando, porque su cuerpo, sus gestos, no me están indicando esa coherencia Celan. Si una persona me dice, sí entendí, con una cara de compungido, es porque no entendió. Y yo tengo que tomar en cuenta esa coherencia. Otra cosa que me gustaría que nos lleváramos hoy es el poder y el valor del no sé. No sé en qué momento se ha instaurado en nuestras mentes que es negativo no saber. Que la persona me dice que no sé para fastidiarme, para alargar el tiempo, para que la reunión no termine. La persona me dice que no sé porque no sabe. Y el no sé no es más que una llave, y una llave muy poderosa, que me abre al conocimiento, que lo lleva al conocimiento, le lleva a arrojar luz al otro. Entonces, démosle ese valor poderoso a cuando la persona me manifiesta su no saber. ¿Ok? El éxito de toda buena comunicación radica, hermanos, en la escucha. Si yo valido mi escucha, si yo sé escuchar, créanme que vamos a conseguir mucho de lo que estamos anhelando. Y en este sentido, le coloqué la frase allí, porque también me parece importante de recordarles que cuando yo comunico un mensaje, si las personas no preguntan, yo pregunto. Perdona, ¿qué quisiste decir con esto? O, perdona, ¿esto de Celan qué es? Entonces, ¿por qué? Porque de esta manera yo voy a saber que la persona escuchó lo que yo quise transmitir y no lo que él tenía en su cabeza o lo que ella tenía en su cabeza. Después de este enmarque inicial, pues arrancamos con el tema que nos compete hoy, que son las leyes del crecimiento orgánico. Y estas leyes, que ustedes las pueden ver en sus pantallas, están enunciadas de la siguiente manera. El crecimiento orgánico es lento. Es de adentro hacia afuera. El crecimiento orgánico parte de una totalidad orgánica y se orienta hacia una totalidad orgánica. El crecimiento orgánico es siempre simultáneo, pero eso no quiere decir que es uniforme. El crecimiento orgánico es rítmico.
y el crecimiento orgánico conoce saltos. Estas son las leyes que, como les dije en un principio, van a estar presentes en cualquier grupo natural. Esto se va a presentar en nuestras casas, en nuestra familia, en los grupos que estamos dirigiendo o en los grupos en los que nosotros estamos conformando. Ahora le voy a dejar la palabra a Tibi, que les va a hablar de la primera de las leyes. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, tenemos la primera de estas leyes de crecimiento orgánico, es la de el crecimiento orgánico es lento. Efectivamente, el crecimiento personal y comunitario es lento. ¿Por qué? Porque no se puede nunca tratar de apurar los procesos. Si uno intenta apurar los procesos del desarrollo, del conocimiento y de la madurez del grupo, podemos tener luego un proceso que podría ser fatal. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás una de las cosas más difíciles del educador, tratando siempre de llevar este proceso orgánico lento, es que hay que cultivar la paciencia. Y nosotras como chicas, las mujeres, sabemos que muchas veces a los hombres se les hace muy difícil aprender a cultivar la paciencia. Pues como dirigentes y como educadores, esa es una de las partes más importantes que debemos dejar aflorar. Todo desarrollo físico y psicológico tiene su proceso, tiene su determinado ritmo que se debe dejar llevar. Y si ese proceso no se lleva a un ritmo determinado y no se admite y no se asimila que es lento, pues pudiera tener una maduración que no está apropiada en el grupo o en la comisión en la que estamos liderando. Eso lo que quiere decir es que siempre hay que darle tiempo y hay que asimilar cuando el crecimiento y el desarrollo lleva cierta lentitud. Entonces, lo auténtico y lo verdadero no nace de un día para otro. Tiene que ser conquistado con mucha paciencia. Y el educador y el dirigente tienen que poseer una sabiduría y una paciencia pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo bien importante, que forma parte, digamos, como que de ese sexto sentido que tiene que tener el dirigente, de que debe tener una sabiduría y una paciencia pedagógica, de que no puede ponerse nervioso o no debe, digamos, como que desalentarse o desanimarse cuando se ve que el ritmo y la velocidad en el desarrollo del grupo no lleva digamos, como que la velocidad que él espera o que él está aspirando que tenga. Entonces, hay que saber dar tiempo para que la vida madure. En este tiempo, precisamente, tan importante es que el dirigente o el educador puede darse cuenta cuando van aflorando todas esas cantidades de talentos importantísimos que tiene cada uno de los miembros de nuestro grupo, o la persona, o el matrimonio. Entonces, estos talentos que son dados por Dios, la única manera de que vayan aflorando es teniendo paciencia para poderlos vislumbrar. Y es precisamente con esta paciencia y con este detenimiento y esta lentitud es que podemos saber que en Schoenstatt, como tanto nos repetía el padre Kentenich, se respeta la libertad, la creatividad y la originalidad de cada quien. Pero para poder verla y para poder dejarla aflorar, es que tenemos que tener esa paciencia para poderla vislumbrar. Entonces, siempre es importante también que el dirigente pueda tratar de crear el ambiente y todas las condiciones que favorecen al crecimiento de un determinado grupo. Por ejemplo, ahorita hay algo muy importante que está sucediendo. En estos tiempos de pandemia que realmente nos ha cambiado la vida al mundo entero, muchas personas que no estaban identificadas con la tecnología o que no eran muy amigos de lo virtual, pues hemos tenido que cambiar también un poquito esa concepción. Y podemos notar que en los grupos o en las diferentes comisiones o las personas, matrimonios, hemos tenido una especie de crecimiento un poco más lento de lo habitual, de lo que estábamos acostumbrados. Y eso es normal. Es normal porque en la medida que nos vamos acostumbrando, que vamos agarrando un nuevo ritmo de las cosas, entonces se va viendo los cambios
y la lentitud en los procesos. Pero no debemos quemar etapas inútilmente, hay que saber esperar. Entonces, ¿cómo se puede esperar? Teniendo paciencia, con fidelidad y confianza en Dios. Solo Dios es el único que puede dictar las pautas del grupo. ¿Por qué? Porque el crecimiento es paulatino, pero a pesar de que este crecimiento es paulatino y estas pautas las dicta Dios, porque nos encomendamos y debemos encomendarnos a Dios en este crecimiento, eso no significa que el educador debe esforzarse poco. Si el educador ve que el crecimiento va lento, no importa. Ahí debe encomendarse a Dios y seguir motivando a su grupo. Bueno, como vemos, es vital en esto de las leyes de crecimiento orgánico, pues la paciencia. Ya creo que Tibisay nos la repitió de todas las maneras. Y debemos cultivarla. Ahora, la segunda de las leyes del crecimiento nos habla de que el crecimiento es de adentro hacia afuera. Cada persona, cada comunidad es un ente particular, con identidad propia. Casi que podemos decir que con vida propia. En este sentido, su desarrollo es de igual forma particular, y el educador, el jefe, el padre de familia, la madre de familia debe saber siempre que su servicio va dirigido a esa persona en concreto, a esa vida en concreto. Yo sé que tenemos los micrófonos apagados, pero levanten la mano la pregunta que le voy a hacer. Jorge, si ahí la gente no interviene, me dice, por favor. ¿Cuántos acá tienen hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos acá tienen hijos? Ahí ya estoy viendo. Ok. Y por si acaso, ¿cuántos acá tienen hermanos o hermanas? Eso, mano levantada, ok. Ahora, muevan con la cabeza sí o no. ¿Son iguales todos ellos? No, ¿verdad? Ok. No es verdad que la forma en cómo nos dirigimos a cada uno es diferente, porque desde antes, desde mucho antes, sabemos que cada uno de ellos tiene sus particularidades. ¿Eso no es verdad? Pues eso se debe a una frase filosófica muy profunda, que es que cada uno tiene sus cadaunadas. Cada uno tiene sus cadaunadas. Todos somos diferentes. Pues así sucede en los grupos. Esto es natural, esto es orgánico. No podemos esperar que suceda algo diferente. En nuestras comunidades, en nuestras relaciones sucede lo mismo. Un grupo es tantas relaciones como personas lo conforman. Tantas diferencias como personas lo integran. Y nosotros debemos atender con amor de pastor, que eso ya lo vimos en la primera de las charlas, maravillosamente expresado, con sutileza esa realidad. Cuando transmitimos el mensaje, estamos sembrando la semilla. Y aquí se aplica perfectamente la parábola del sembrador, que creo que no tengo que recordar. Debemos saber que allí en la persona hay un núcleo, y en ese núcleo está esa semilla, y allí va germinando. Y estoy seguro que germinará, va a surgir lo que nosotros queremos. Sale de adentro del ser de cada persona, desde su intimidad. En ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es estimular, igual que lo que hacemos con una planta, es estimular y fomentar que se geste. Cuidemos con mucho detalle ese mecanismo que tanto nos alertaba el padre Kentenich. No somos predicadores. Como líderes de grupo, no somos predicadores, ni venimos a enseñar teoremas. Esto no es matemática ni física. Educamos en la libertad de los hijos de Dios. Y en esa libertad, cualquier paso que se dé en el sentido de abrazar a Dios y sus enseñanzas es positivo. Pero no olvidemos que es Dios, es la mater, la que lo va a ver mejor que nosotros. Porque a veces, como decía Tibi en un principio, nos desesperamos porque no vemos lo que nosotros quisiéramos ver. Yo no pongo nada más que mis ganas, la formación y la fe. Todo surge del ser nuestro. Por ejemplo, en esta misma charla, Tibisay y yo nos pudimos haber preparado, pudimos haber leído, pudimos haber interactuado con otras personas, pero al final de ustedes va a surgir solo lo que Dios permita que surja a raíz de lo que nosotros sembremos.
es importantísimo que tomemos en cuenta que en nuestra alianza, porque estamos aliados, consagramos nuestra vida entera. Y así lo decimos. Pero difícilmente, o por lo menos yo, no puedo decir que alguien de un solo salto consagre esa vida entera. Lo queremos hacer, irá a suceder. Nos iremos entregando por completo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que primero entregamos nuestra lengua, entregamos nuestros ojos, entregamos nuestros oídos y va a llegar el momento en que habremos entregado nuestra vida entera. ¿Por qué? Porque surgió. No busquemos imponer, no busquemos imponer, no busquemos transmitir de memoria, no perdamos la paciencia, hagamos que se testifique, que se viva lo que a su vez nosotros hemos hecho vida. Esa es la mejor forma de enseñar. Solo así lograremos lo que nos solicita la alianza de amor. Recordemos que el ejemplo enseña, pero el testimonio arrastra. Ok, muy bien. Vamos entonces hacia la tercera, ¿no? ¿La tercera? Ajá, allí. Perfecto. La tercera ley, que es la del crecimiento a partir de una totalidad orgánica hacia una totalidad orgánica. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces que todo ser vivo, también Nelson se los acaba de comentar ahorita en la charla anterior que él acaba de dar. Todo ser vivo posee un germen, desde su nacimiento, su crecimiento, mientras se desarrolla y muere en su madurez. ¿Esto qué quiere decir? De que todo organismo es un ser complejo, posee diversidad de órganos y de funciones que se van desarrollando en una totalidad, desde adentro hacia afuera. Y esta totalidad es lo que conforma al ser humano. ¿Por qué? Porque desde niño todo ser humano forma una totalidad, es un ser integral, es un ser que posee inteligencia, voluntad, afecto e instintos. Y en este sentido también se debe educar al ser humano como un ser humano íntegro, total. ¿Ok? Por eso se dice que no se puede educar la voluntad o la inteligencia descuidando el afecto o la dimensión social. ¿Por qué? Porque una persona, un ser integral, tiene que estar completo desde el punto de vista de la dimensión individual, social, comunitario, sobrenatural, apostólico, espiritual. Todo eso forma parte de lo que es la integridad del ser humano. Entonces, desde un punto de vista de la educación johnstatiana, para estar educados en un todo, de una manera integral, una de las cosas más importantes de las que nos hablaba el padre Kentenny es la vinculación que debe tener una persona, un matrimonio o una comunidad con nuestros 3 puntos de contacto. Eso es importantísimo. Todo educador, todo líder, toda persona que está llevando un grupo, una comisión, una familia, en este caso, según nuestro movimiento johnstatiano, se debe tener la vinculación con estos 3 puntos. Y en este sentido, el educador debe tratar de crear la atmósfera johnstatiana para que todo esto se dé y esta vinculación se dé de la mejor manera. Entonces, otra cosa también muy importante es que si no se hace desde un principio, se puede incluso correr el riesgo de que en un futuro, cuando hayan pasado ya años, 3, 4 años, traer toda esa necesidad de vinculación con nuestros 3 puntos de contacto se pudiera hacer hasta difícil. Entonces, hay que tratarlo de hacer desde el inicio, desde un principio. Entonces, aquí algo muy semejante puede suceder con la dimensión apostólica, porque no podemos permitir que nuestro movimiento de Schoenstatt sea visto como una espiritualidad o como una comunidad fraterna, o como decía el mismo padre Kentenny, como un club de autoformación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Schoenstatt es más que eso. Nuestro movimiento es un movimiento apostólico de renovación. Entonces, educar johnstatianamente quiere decir vincular
la persona, el matrimonio o el grupo con los 3 puntos de contacto de nuestro movimiento: la mater, el santuario y nuestro padre fundador, el padre Kentenich. Ahora bien, esta vinculación no aspiremos que desde un principio sea de una forma plena, ¿ok? Esto que también, como hemos hablado, puede ser lento, es un proceso que lleva su tiempo. Y entonces todo debe hacerse de modo funcional y de acuerdo a la receptividad que existe en cada grupo. En este sentido es bueno volver a recordar los inicios que les decía, el sentido común. O sea, no perder la paciencia, no alarmarse. Si hay una persona que siente mucho más cercanía al inicio por el santuario, por la mater y no por el padre, pues eso sucede, eso pasa. Simplemente dejemos que se vaya dando. Va a llegar el momento en que en esa totalidad orgánica pues se sienta cautivado ya por todo este misterio y este regalo que Schoenstatt nos trae. Ahora tenemos otro de los puntos, que es que el crecimiento orgánico es siempre simultáneo, pero eso no quiere decir que es uniforme. Cuando yo vi esto, me acordaba de un sacerdote bastante mayor, amigo mío, que alguna vez me dijo: mira, Nelson, todo lo uniforme es diabólico. Nunca perdamos de vista que lo natural se da de forma natural y por lo tanto siempre van a haber diferencias. Dejemos claro algo: el desarrollo natural, si es orgánico, casi que podremos afirmar que en más de una ocasión, por lo menos a nivel de grupo, se dará la necesidad de pararse, de profundizar, de que se repita algo, de que se dedique más tiempo a algo o a algún determinado tema. Y la verdad que en este sentido me acuerdo mucho de mis monitores, de Aldrin y Fernando, que están por allí. Bueno, no veo la calva de Fernando, pero por ahí debe estar. Porque no todos crecemos iguales. No todos entendemos las cosas de la misma manera. Y vuelvo a preguntarle, ¿no les ha pasado que en su familia, en sus grupos de trabajo, en sus grupos de vida, en los grupos de Schoenstatt, hay alguno que entienden algo que se estaba hablando de una forma increíble y otro no entiende absolutamente nada? ¿No les ha pasado eso? ¿O no les ha pasado que algunos de ustedes entienden un tema que se les está dando, bien sea aquí en Schoenstatt o bien sea fuera de Schoenstatt, o bien sea con uno de sus hijos o de sus hermanos, volviendo al ejemplo anterior, que se les dice algo y uno de ellos lo entendió perfecto, pero el otro como que se quedó en el aparato? ¿Es o no es normal que eso pase? Sí. ¿Sí, verdad? Bueno, ese tipo de cosas son las que no tenemos que perder de vista, porque en los grupos va a suceder, en los grupos va a pasar. El crecimiento se va a dar de forma progresiva. Siempre habrá avances. No necesariamente van a ser visibles esos avances para nosotros, pero siempre van a haber avances. Pero eso no quiere decir que ese avance debe ser de forma uniforme. Y trasladémonos a una competencia. Se da la largada, todos salen al mismo tiempo, pero no todos van a la vez, no es uniforme. Que todos a la vez entiendan algo y lo vivan de la misma manera, eso no es natural, eso no sucede de forma natural. El que es educador, el jefe, ustedes en sus grupos, en sus comunidades, en donde estén, saben que esto es así. Y creer que no sea así es un paradigma que yo les pediría que de verdad se cuestionara, porque no les va a evitar muchos problemas. Yo no sé, en más de una ocasión, y de verdad siempre trasládense en su familia, en más de una ocasión nosotros queremos hablar con un hijo y nos damos cuenta que él lo entiende de una manera y no pide profundizar, pero otro lo entiende de otra y nos pregunta qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. En el desarrollo sano y orgánico siempre se necesitarán pausas. Siempre va a hacer falta una pausa, una profundización, una lectura, un leer y releer. Eso siempre va a pasar. En esto, entonces debemos tener muy presentes que no es avanzar en temas, es interiorizar lo visto. No es abarcar, es abrazar,
es asimilar, es hacer vida. Esto es más importante que estar cumpliendo los objetivos, de marcar con un check. Esto ya lo vimos el tema 3, vimos el tema 4. Es más importante que ese tema haga vida en mí. Entonces debemos aprender a masticar, a rumiar, a meditar, leer y releer todo lo que estamos viendo. Es por esto que acá en Schoenstatt el proceso normal en la autoformación indica la necesidad de concentrarse en la conquista de ciertas actitudes por medio de lo que denominamos el año, la línea del año. Cada año tiene una línea y nosotros vamos a ir conquistando cosas en función a esa línea que tenemos. ¿Qué nos va a suceder? Que después de cada tema, y ustedes lo tienen que estar viviendo, trazamos un propósito. ¿Cuál es la finalidad de ese propósito? La finalidad de ese propósito es que eso que estamos viendo deje huella en nosotros, haga vida en nosotros. Nosotros debemos entonces ayudar a que se mantenga ese cauce del año, ese cauce que se eligió para ese año. Y la fe práctica en la divina providencia va a actuar también. Es normal que hayan personas que quieran cambiar la estructura, los temas de la reunión, la forma en cómo se hace la reunión, que quieran quedarse en un tema. Eso es normal, eso va a suceder. Así como va a suceder que hay otras que les parece aburrido porque ya lo entendieron. Y aunque siempre debemos estar claros que esto va a suceder y que puede suceder y que la innovación, la creatividad se va a dar, también debemos tener muy presente que el dirigente, el jefe, tiene que saber mantener ese cauce del año, esa línea que se trazó por ese año. Es por ello que no existe una regla fija para determinado tiempo o duración de un tema. Eso no existe en nosotros. Nosotros podemos detenernos y profundizar, pero sí tenemos que tener presente que esa unilateralidad, esa profundización, no se puede convertir en el centro y en el absoluto de todo, porque entonces ahí sí estaríamos haciendo mal. Tenemos que profundizar, tenemos que detener y si es necesario tenemos que tomar a la persona y apartarla, ayudarlo, colaborar con ella, pero tampoco podemos detener al grupo. Y también tenemos que tener muy presente que cuando suceden esas pausas, esas profundizaciones, todos estamos creciendo. No es solo la persona, todos estamos creciendo. Es necesario entonces dejarse conducir por el Espíritu Santo, siempre pedir ayuda. Y de allí es que se hace muy lógico que nosotros comencemos nuestras reuniones con la entrega y la oración en el Espíritu Santo. Yo le quise colocar esta frase porque me pareció, o sea, Tibisay la ha dicho varias, pero a mí me pareció emblemática esta frase y es que el padre Kentenich nos decía, centrar sin integrar conduce a la paralización. Si yo me voy a profundizar un tema, si voy a centrar algo, yo lo tengo que integrar, porque si no, entonces estoy estancado. Un grupo o persona, por ejemplo, puede centrarse tanto y tan prolongadamente en su vida interna que descuide lo que le rodea. Deja de lado su proyección apostólica y más grave aún puede descuidar su vocación conyugal en el caso de los matrimonios. Ay, es que a mí me encanta tanto servir en la misa, que voy a la misa de 6, la de 7, la de 8, la de 9, la de 10. No me acuerdo que mi esposo no ha comido, no me acuerdo que mis hijos están. Eso no estamos integrando de forma orgánica y total. Entonces debemos prestar mucha atención a este tipo de cosas. Ok, bueno, ahora tenemos la próxima ley. Esta es bien interesante. Esta es muy interesante porque recoge muchas de las cosas que ya hemos ido conversando anteriormente. ¿Por qué? Porque el crecimiento orgánico conoce determinados ritmos en el desarrollo. Para poder conducir adecuadamente un grupo, es necesario tener en cuenta que todo desarrollo de organismo tiene un ritmo determinado.
Así, por ejemplo, podemos ver cuando tenemos un niño, ¿verdad? Un niño que nace, después crece, se desarrolla y muere, como hemos estado hablando de las etapas del crecimiento y del desarrollo. Entonces, tenemos que en un principio, pues un niño de 2 años, 4 años, 8, 10, lleva un ritmo en su crecimiento, ¿verdad? Un ritmo ahí más o menos normal. Pero luego, de manera como inesperada, ese ritmo cambia. Cuando llega la etapa de la adolescencia, los que hemos tenido hijos sabemos que empiezan a comer como locos, que empiezan a crecer, a dejar toda la ropa y el ritmo del crecimiento cambió. Entonces, así igualmente sucede en los grupos. ¿Por qué? Porque los grupos también tienen diferentes ritmos. De repente en un momento están más lentos, pero en otro momento también pueden estar más acelerados. Y eso es normal en los grupos. Eso sucede y hay que dejar que eso suceda. Entonces, lo mismo sucede también en la naturaleza. Cuando vemos, por ejemplo, que estábamos hablando de la parte de cuando las plantas germinan. Bueno, hay un ritmo diferente de crecimiento en el invierno, distinto a la primavera, distinto al crecimiento del verano. Todo esto también son ritmos diferentes. Entonces, sin embargo, hay que ver que el dirigente o el educador no puede inquietarse cuando ve que este ritmo es diferente al ritmo que él espera y que en algún momento de repente no pasa nada. Eso puede pasar. Un grupo en el que empieza, digamos, como que tiene un periodo como de un letargo. Eso puede suceder, pero es del dirigente poder visualizar y poder determinar cuándo hay un estado de detenimiento, cuándo hay un retroceso o cuándo hay un crecimiento lento. Entonces, es del buen dirigente o del buen educador poder determinar eso y poder darse cuenta cuando eso está ocurriendo. Es mejor un crecimiento lento que un retroceso. Eso también hay que dejarlo ver, pero todos esos forman parte de los ritmos del crecimiento y del desarrollo. Hay unas situaciones que ocurren siempre en toda etapa que lleva ritmos, que es la crisis al crecimiento. La crisis de crecimiento genera una situación vital que requiere una respuesta. Esto es como una etapa de transformación, como una etapa de cambio, un cambio que debe traer una visión y un entusiasmo. Y siempre debemos tener en cuenta que es muy importante que este cambio debe generar en algo positivo. Entonces, toda esta transición o todo este cambio que genera esta crisis del crecimiento debe desembocar en un nuevo nivel o un estado vital. Bueno, así como Tibisay nos hablaba de los ritmos y del crecimiento lento, pues también el crecimiento orgánico tiene saltos o cambios sorpresivos, y eso también es normal. En el año 98, no soy tan viejo, pero en el año 98 estaba yo en el Congreso Mundial de Gerencia, tuve la oportunidad de ser invitado, y un belga, un señor de Bélgica, dijo algo que a mí me llamó la atención. Dijo que había que prepararse para vivir dentro de unos años en instituciones caórdicas, y nadie entendió lo que quería decir ese señor. O algunos le preguntaron y él explicaba que es que dentro de unos años que ya estamos viviendo, íbamos a tener que aprender a vivir en el caos, pero de una forma ordenada. ¿Okay? Eso fue lo que él quiso decir en ese momento. Hoy lo vemos. Lo normal es el cambio. Casi que podemos afirmar que lo único permanente es el cambio de los accidentes. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí, en esos cambios, es donde se dan esos saltos, que es normal. El niño, nuestros hijos, volviendo a eso, nuestros hermanos, las personas que conforman nuestro grupo, algunos de ellos en algún tema van despacio, pero de repente se aceleran, como por ejemplo cuando llega la adolescencia en uno de ellos. Tanto en la vida de las personas como en la de toda la comunidad pueden darse momentos de aceleración que interrumpen el ritmo que llevamos. Vamos de aquí a Jacó, de aquí a Guanacaste. Cuando llegué, había más o menos presa, uno que otro carro,
una velocidad media. Cuando llegamos a Orotina nos conseguimos los 4 carriles vacíos. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas? Acelera, le mete el acelerador porque ahí considera que puede darle velocidad a su viaje. Pues así como se producen ese tipo de situaciones y se producen esas pausas para profundizar o para acelerar algo, todo esto se va a producir en los grupos. Dios puede interrumpir con su gracia en nuestros grupos. Por ejemplo, en el mío, en Corazones en Alianza, casi que de una forma unánime y desde el principio, de una manera muy natural, surgió la necesidad de profundizar en la vida, en la obra del padre Kentenich. Entonces, también de una forma muy natural sucedió que junto al manual del año y la línea del año decidimos comprar todos unos libros y ponernos desde el principio a estudiar paralelamente la vida del padre Kentenich. Y eso se dio. Eso fue algo natural. Como también se dieron otros hechos o suceden otros hechos que han marcado el grupo. Y eso nosotros debemos saber leer eso que sucede en nuestro entorno. Estos saltos, como se imaginarán, están condicionados por la libertad. A veces pequeños pasos pueden mover a Dios a que derrame su gracia. Es así como un lento desarrollo orgánico puede verse interrumpido por producir una irrupción inesperada, algo inesperado de la gracia que produce un desarrollo a un plano más elevado, de forma sorpresiva o quizás acelerada, pero es normal. Nosotros debemos estar atentos para detectar eso también, no solamente cuando se para, sino también cuando se acelera. Estos saltos son orgánicos en la medida que los asumimos y los integramos a la vida de la comunidad y a nuestra propia vida. En la familia de Schoenstatt tenemos ejemplos también clarísimos de estos saltos y es lo que tenemos presente en los hitos, el del 18 de octubre, el del 20 de enero, el del 31 de mayo. Ya todos, quizás hasta mejor que yo, lo conocen. Ahora, para terminar y darle la palabra a Jorge y Eugenia, que están ansiosos de responder sus preguntas, queremos hacer esas consideraciones finales. Primero, nunca olvidemos esas premisas que le hablamos al principio. No olvidemos que estamos con personas, no son máquinas. No olvidemos el sentido común. No olvidemos leer esa coherencia del CELAN, cuerpo, emoción, lenguaje y algo más. Lo que me dice tiene que ser coherente con la forma como lo expresa, con las palabras que lo están expresando. Quien ocupa un puesto de dirigente tiene la obligación de luchar por encarnar en su persona el misterio de Schoenstatt y el corazón del buen pastor. Esto lo vimos al inicio de una forma maravillosa por uno de los compañeros de acá de la escuela de dirigentes. Por la consagración, hecho que no debemos perder de vista, nos aliamos a la Mater. Nosotros estamos consagrados también a ella. Por la consagración esperamos hoy el espíritu de conducción. Debemos dejarnos llevar. También esperamos la irrupción de esa corriente de gracia que hace un momento les hablamos. Es allí donde también haremos vida la consigna de que contigo todo, sin ti nada. Y por último, debemos estar unidos a Dios, a sus enseñanzas. El jefe, el dirigente, y yo le colocaría el padre de familia, el colaborador que actúa separado de Cristo, solo tiene un poder insignificante. Cuando confiamos en nosotros mismos, simplemente somos impotentes. Así que de verdad tomemos de la mano a Dios, unámonos a nuestra Mater, hagamos siempre esa alianza de corazón y muchísimas gracias por el tiempo, por haber prestado sus oídos y le dejamos la palabra pues a Jorge y a Eugenia que están ansiosos de responder todas sus preguntas.
Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Stevie. Se lucieron, man, de verdad. Una charla que aplica como todas las que hemos escuchado, pero esta con particular sentido aplica a muchos espectros de la vida cotidiana, ¿verdad? El hecho del crecimiento orgánico en los grupos de nuestro movimiento, en la rutina familiar, en la rutina de amigos, en la rutina de trabajo, es algo que podemos aplicar todos los días. Muchas gracias de verdad por esta charla, por el tiempo, por la presentación, hasta inclusive la parte gráfica preciosa, de verdad, muchas gracias. Como puse en el chat de WhatsApp, si tienen consultas pueden dirigirlas en el chat de WhatsApp a mi persona o Eugenia, o acá en el chat de Zoom, también encantados de recibirlas. No las vamos a responder nosotros, las va a responder Nelson y Tibisay para que no se asusten, ¿verdad? Que son los expertos como ustedes pudieron haber visto. Nelson, Tibi, sobre ese punto tenemos aquí una preguntita, ¿verdad? Que, por ejemplo, en una familia o con los hijos, que ustedes pusieron varios ejemplos, es relativamente más fácil de regular el crecimiento orgánico, toda vez todos tienen una misma cultura, todos viven bajo un mismo techo y por ahí se va midiendo más fácil el sentimiento de la gente. Pero en un grupo donde todos tienen diferentes culturas, se podría decir inclusive intereses o expectativas de lo que el mismo grupo puede dar, ¿cómo hacer para ir alineando ese crecimiento orgánico de manera que unos no se queden muy atrás y otros no vayan muy adelante, ¿verdad? Y se genere una disrupción en el grupo. Sí. Bueno, gracias por la pregunta, muy buena. Esto a veces parece que por estar todos, como tú comentabas, o como comentaba en el ejemplo inicial, que por estar todos en la misma familia puede ser más fácil y en el grupo puede ser más difícil. Pero eso no es así. Al fin y al cabo, somos personas y somos diferentes. El crecimiento, como traté de decirlo en varias oportunidades, se va a dar. El hecho que yo me detenga para profundizar, porque una persona en concreto no entendió algo o quiso profundizar en algo, va a generar, en algunos casos, puede generar algún malestar, porque hay otra persona que quiere avanzar, que lo vio muy bien. Pero esta persona en particular nos está dando la oportunidad de nosotros ampliar la visión que tenemos en torno a ese tema. Y es allí, Jorge, donde yo insistía al principio, dentro de ese enmarque, que tenemos que valorar el no sé. ¿Por qué? Porque esa persona me está dando a mí la oportunidad de ampliar esa mirada. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que uno va a una clase, uno va a un tema y cree haberlo entendido todo. Uno dice, wow, lo entendí, qué buenísimo, ¿no? Maravilloso. Pero de repente un compañero pregunta algo y uno se queda. A mí, por ejemplo, yo sé que por aquí está Piro. A mí me pasa siempre con Piro. Piro, en mi grupo, Carlos Quesada, pregunta algo y de repente digo, wow, yo pensé que había entendido, pero no entendí nada. O estoy profundizando lo que él me está dando. Esa persona lo tengo que ver como una bendición, como la oportunidad que me da de ampliar mi mirada, Yo, por otra parte, quisiera también agregar, como ya les habíamos hablado, recuerden que las pautas en un grupo siempre las pone Dios. Por eso es muy, muy importante encomendar nuestro grupo con fidelidad y con confianza a Dios, porque solamente Dios es el que nos puede tratar de unificar o tratar de llevar el proceso y el desarrollo de una manera que nosotros podamos manejar. Porque nosotros de repente podemos tener la idea de que una persona la está llevando de una manera, otra persona lo está entendiendo de otra manera, pero siempre con la unión de Dios que entra a nuestro grupo y que nos encomendamos a Él, es que se puede determinar realmente la unificación o la uniformidad en un grupo al momento de poderlo llevar. Yo quisiera, dame un segundo, Jorge, para mostrarte algo. Claro. Ah, esto está interesante. Sí. Yo no soy arquitecto, entonces les muestro algo.
Vean, Nelson, creo que para que se vea mejor, tal vez si quitas compartir pantalla, ya si te ves vos. Ahí, perfecto. ven aquí, Sí. si ven el dibujo. Si yo le preguntara a alguno de ustedes qué ven aquí, ¿hay alguno que se anime a decirme qué ven allí? Bueno, te respondo yo. Yo veo una esquina con 3 personas y uno como con una caja en la cabeza ahí haciendo equilibrio. Ok, eso es, Jorge, lo que la mayoría de las personas respondieron. Pero este mismo ejercicio se lo hicieron a una tribu en África y lo que dijeron es que ellos veían a 3 personas que estaban refugiadas bajo un árbol, bajo la sombra de un árbol, y una de las personas llevaba una cesta en su cabeza. ¿Por qué yo les digo esto? Porque nosotros, desde nuestra perspectiva, vemos las cosas de una manera. Esa persona que me dio la bendición de parar, preguntar, me va a hacer ampliar mi percepción. Bueno, espero que esté respondida la pregunta. No, súper. Y yo tal vez le agrego ahí la vulnerabilidad. A veces no nos mostramos vulnerables y no preguntamos o no decimos no sé. Y esa vulnerabilidad más bien nos permite ampliar, como decís vos. Hay que mostrarse a veces vulnerable, ¿verdad? Buenísimo. Buenísimo. Mira, tenemos otra pregunta acá, nos pone en el chat que dice así: en un grupo de matrimonios, ¿qué pasa cuando uno de los cónyuges está rebelde a la línea de crecimiento y detiene primero al cónyuge y por ende al grupo? Se congelaron, ¿verdad? Sí. Un segundito que tenemos un problemita ahí de conexión. Vamos a ver. Nosotros sí te los vemos bien. ¿Ustedes sí ven bien a Nelson y a Tibi? No, a ustedes. A nosotros, sí, Nelson y Tibi como que se congelaron, ¿verdad? Sí. Sí, Vamos, sí, están vamos congelados. a ver cómo nos va. Muchas gracias. Un segundito. Parece que se salieron totalmente. Sí, parece que se los desconectó. Ya nos están escribiendo acá, están tratando de reconectar. Les agradecemos ahí la paciencia y la comprensión. Un segundito. Perdón a todos. Ya volvieron, ya volvieron. Sí. Ajá, escuché en un grupo de matrimonio donde uno de los dos. Ok, vamos a ver, dice, repito la pregunta y muchas gracias por la comprensión a los que están asistiendo. En un grupo de matrimonios, ¿qué pasa cuando uno de los cónyuges está rebelde a la línea de crecimiento y detiene primero al cónyuge y por ende al grupo? Ok. El hecho de ser cónyuge no hace la diferencia en que si fuera un grupo de señoras o un grupo de niños, o sea, eso no hace ninguna diferencia. Es normal que yo entienda algo y Tibisay quizás no lo entienda, o al contrario, es normal que ella entienda un tema y yo no lo entienda. En ese sentido, sí es importante saber que como cónyuge tenemos quizás algo a nuestro favor, que es que uno puede colaborar con el otro. Por ejemplo, Y apoyarnos. Exacto, apoyarnos. En más de una ocasión, yo he salido de alguna X presentación que no he tenido claridad y le he preguntado a Tibi, o Tibi me ha dado sus impresiones y ha pasado lo contrario. Ahí quizás lo que sí debemos tener presente es que el mismo cónyuge debe tener la paciencia de entender que su pareja no es él o no es ella. Y debe saber que tiene su propio ritmo. Entonces, creo que debemos perder, como tú decías hace rato muy bien, la pena a decir que no entendí o que no, o que pues hay algo que se me pasó. Y por otro lado, dicen que la confianza da asco, ¿no? En el sentido que a veces por la confianza que nos podemos tener como cónyuge, preferimos callar o decimos las cosas de una manera errada. Pues en esta situación nosotros tenemos que tener la libertad, igual que cualquier otra persona, de decir, no entendí,
por favor, aclárame, bien sea a mi pareja o bien sea al dirigente del grupo, ¿no? Buenísimo, buenísimo, definitivamente, muy clara la apreciación. Sin embargo, si quedan dudas, nos lo hace saber don Juan. Tenemos otra consultita acá. Dice, ustedes como jefes de grupo, ¿cómo promueven o promovieron a los integrantes del grupo a vincularse con los 3 puntos de contacto? Al principio inclusive mencionaste, esto lo estoy agregando yo, al principio mencionaste incluso cómo la gente o las parejas o los individuos podían tener cierta afinidad por uno de los puntos de contacto y no tanto por otro, y que debían ir creciendo precisamente orgánicamente. ¿Cómo, como jefe o monitor de grupo, promover eso, que la gente se vincule con los 3 puntos? O tal vez si nos puedan dar algún ejemplo, alguna actividad que ustedes hayan hecho dentro del grupo para promover esa vinculación. Bueno, nosotros la verdad que tuvimos una cabeza brillante al principio, de hecho ahora sí la estoy viendo, o un par de cabezas, una luminaria. ¿Qué fue lo que en nuestro caso, por ejemplo, yo siento que caló? Primero, que desde el principio no hubo ese famoso descuido de olvidar tener los puntos de encuentro en cada una de las actividades que tenemos. En cada una de las actividades que tenemos. Siempre estábamos como que muy pendientes. Mira, llévate los 3 puntos del encuentro. Le dábamos, los colocamos en medio de nuestras reuniones en un lugar especial. ¿Ok? No es que vamos a reunirnos en los salones no sé, del santuario y colocamos los 3 puntos de encuentro en la mesita de la esquinita que nadie ve. No, lo colocamos en medio de toda la reunión, al frente del grupo, y allí mismo ponemos la candela. Sí. Por otra parte, bueno, también quería comentar lo siguiente. Siempre se trató de promover la visita al santuario. El santuario es para nosotros los schoenstattianos un eje, un punto de encuentro muy importante, porque es allí a donde vamos a llevar todos estos anhelos que nosotros tenemos, que nosotros sentimos, y nos vamos a poder reunir y agrupar con otras personas también del movimiento. Lamentablemente ahorita por épocas de pandemia pues se hace un poco difícil por la cuestión del distanciamiento y todo esto, pero siempre es muy importante tratar de promover la visita al santuario. El padre Kentenich, nosotros tuvimos siempre un acercamiento muy importante, como Nelson les comentaba, desde un principio tratando de conocerlo. ¿Por qué? Porque no se puede amar lo que no se conoce, y el acercamiento al padre Kentenich a través de la lectura, de la educación, nos ha hecho motivarnos para identificarnos con él y con su obra, y así entonces poder seguir los mandamientos de él, poder tener la doctrina schoenstattiana, y eso se debe en gran parte, claro, a los líderes, a los monitores, que en un principio nuestros monitores pues nos ayudaron a entender ese proceso para poder llevarlo y unirnos cada vez más. Hay un tema, Jorge, que también fue fundamental y considero que es fundamental, y es que aparte de tenerlos presentes y no olvidar los puntos de contacto, los puntos de encuentro, es estudiarlo. O sea, no dejemos llevarnos por los juicios de que, no sé, pero ¿por qué tengo yo que querer tanto el santuario? ¿Por qué tengo que tenerlo allí? Estudia de dónde viene, estudia qué sucedió allí. Estudia por qué, o sea, qué tiene ese cuadro de la Mater que es tan especial para nosotros. ¿Qué hizo el padre Kentenich? O sea, de verdad que el amar es conocer. En la medida que uno conoce más, uno ama más. Entonces, no nos quedemos con lo que me parece o con lo que he escuchado. Vayamos a profundizar un poco más. Súper, buenísima la respuesta. Muchísimas gracias, de verdad. No nos han llegado más preguntas, pero si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, con muchísimo gusto. También aprovecho mientras vemos, bueno, perdón. Sí, pero por ver aquí. Creo que es más un comentario. Es un comentario, ¿cierto? Buenísimo. Aprovecho mientras vemos si hay alguna otra preguntita. Comentarles, bueno, ya esta es la penúltima charla, ¿verdad? Como dijimos al inicio, repito para los que se conectaron un poco más tarde, la penúltima charla de este año. Estaremos
si Dios quiere, concluyendo este año de Escuela de Dirigentes el próximo 5 de noviembre a las 7:30 de la noche con la última charla, Estilos de Comunicación, que complementa muy bien esta que acabamos de recibir hoy. También habilitamos un canal de YouTube. Voy a compartir aquí la pantalla. Habilitamos un canal de YouTube, se llama Escuela de Dirigentes Oeste 2020. La buscan así en YouTube cuando se suscriben y ahí estamos subiendo todas las charlas que recibimos este año. Tenemos ahorita subida hasta la charla 6, que fue la última. Ya hoy, si Dios quiere, subimos esta que acabamos de recibir, tan linda que nos dan Tibisay y Nelson. Y lo pueden repasar ahí cuando gusten. Está abierto a todo el que quiera suscribirse y ver las charlas y a la gente que quiera recomendar también, ¿verdad? Porque son charlas de vida al final de cuentas, ¿verdad? Claro, no hay como el hecho en vivo como hoy donde podemos preguntarle a los charlistas nuestras consultas, pero bueno, ahí está el material de apoyo. Nosotros encantados de que esto sirva de herramienta a todos los que puedan necesitarla. Perdón, si tenemos una preguntita acá. Creo que es un comentario que tal vez podemos leer. Sí, vamos leyendo este comentario. Dice así: no sé si estoy equivocada. Creo que el crecimiento individual va de acuerdo con la historia de vida y es donde hay que dejar que Dios y la Mater actúen y siendo nosotros sus instrumentos. La oración es muy importante en el dirigente para que sean ellos los que conduzcan al grupo y como yo quiero, y no como yo quiero, sino como Dios y la Mater quieran. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en gran medida es así, porque nosotros somos, dentro de esa coherencia que le hablamos, nosotros también somos la historia que hemos vivido. Desde esa historia es que vamos a estar juzgando lo que vemos afuera. Ahí entra el dibujo que le puse de que muchos de nosotros vimos 3 personas en una habitación, pero bajo la historia y la cultura de otras personas, son unas personas refugiándose bajo la sombra. Entonces sí, el crecimiento se va a dar también de la mano de esa historia personal que tengamos. En la medida en que nosotros vayamos también sanando muchas de nuestras historias no tan agradables, en esa medida nos vamos a ir acercando más a Dios o Dios nos va a estar agarrando más de la mano. Entonces definitivamente sí. Ahí entra también lo que hablábamos anteriormente, que el dirigente siempre debe encomendar a su grupo a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que va a dictar las pautas. Entonces, cuando nos encomendamos a Dios, lo hacemos a través de la oración. Entonces, por eso también es que es muy importante mantener la oración viva en todos los educadores. Buenísimo, buenísimo. Entonces, buen aporte el que recibimos ahí en la Sapriora, ¿verdad? Buenísimo. No, encantado de verdad de esta charla, de la asistencia que hemos tenido todo este año. Muchas gracias. Invitarlos nuevamente a la charla del 5 de noviembre, casi en un mes, para cerrar este año. Y bueno, agradecer a todos. Nos despedimos con la consagración. Entonces, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en todo a vos y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. De verdad, muchas gracias a todos. Buenas noches. Que tengan feliz semana. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Muy lindo todo. Muchas gracias.